Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Bueno. Hola, Caterina, Luisa, buenas tardes. Esteban, buenas tardes. Elisa, Santiago, buenas tardes. Hola, Claudia, Valentina, buenas tardes. María Paula. Hola, Julián, Alejandro y Pablo Cristina, buenas tardes. Valentina, Santiago, Juan Camilo, buenas tardes. Hola, Miguel. Yuri, buenas tardes. Bueno, muchachos. Hola, Viviana. Viviana. Doctor. Hola. Doctor. Hola, Melissa. Sí. Hola, Melissa. Viviana, ¿qué tal la clase mañana? Muy ladrillo, como dicen usualmente. O sea, hola, John Manuel. Laura Marcela, ¿cómo le va? Doctor, buenas tardes. Bien, gracias, ¿Cómo doctor. está? ¿Y a usted? Excelente. Ah, bueno, eso está muy Muy bien. malo que esa parte teórica esta mañana de esas cardiopatías. A mí me pareció chévere, doctor. Sí. Sí, Bueno. a mí me gustó, la verdad. Bueno, pues no es complejo, sino que es un componente ahí, pues de pronto sí memorizar algunos aspectos que son determinantes con respecto a lo que sucede en ellas y pues basado en eso, como hacer el ejercicio. Sí, porque hay temas que son más y menos, de todas maneras, y otros que son como más como de nuestra expectativa ante el desarrollo pues, de ser médico general, es cierto, como es la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Bueno, Laura, gracias. Bueno, muchachos, entonces comenzamos con lo que hemos quedado esta mañana de realizar la socialización de los temas que tenemos pendientes. Y, Felipe, ¿qué grupo me dice? Doctor, vamos a hacerlo de neoplasias para terminar lo de respiratorio. Bueno, ¿quiénes son los de neoplasias? Santiago Guerrero y Sara Betancourt. Doctor, y sobre los de cardíaco que teníamos para hoy, pues sería bueno si el grupo de insuficiencia cardíaca ya expusiera en la próxima clase, porque como le decía por WhatsApp, una de las integrantes, Mariana Duque, no tiene internet, entonces, pues si es posible que ellos expongan la próxima, sería mejor, creo yo. Y mejor en la próxima, sí, Felipe, perfecto declaración. Y mejor en la próxima porque no, el tema no se ha desarrollado, Sí, ¿cierto? todavía Y lo no. más Así cierto, es. exacto. Sí, Y señor. también me dicen que falta, sí, aquí tengo entonces neoplasia pulmonar, lo que son Santiago y Betancourt Sara. Listo, y queda pendiente los de HIV, que es otro tema que se asignó. Entonces, si quieren ya podemos empezar a compartir. Eso lo hacen ustedes, ¿cierto? Ya se está viendo. Sí, Santiago. Sí, De pronto eso le iba a decir que de pronto le ampliaran un poquito. Listo.
Suaro. Hola. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Sí la escuchamos ahora. Bueno, el tema neoplasias de pulmón. Sí. Bueno, Sigue, Santi. Bueno, el cáncer de pulmón es un conjunto de enfermedades resultantes del crecimiento maligno de células del tracto respiratorio y en particular pues del tejido pulmonar. Las neoplasias de pulmón y el cáncer de pulmón como tal es uno de los tipos de cáncer más frecuentes en todo el mundo, proveniente de células epiteliales que pueden derivar en metástasis e infiltración en otros tejidos del cuerpo. Y se excluye el cáncer de pulmón a las lesiones metastásicas que vengan de tumores de otras partes del cuerpo. Los síntomas... No, devuélvete. Bueno, las vías aéreas pueden verse afectadas por como tres tipos de tumores. Tumores traqueobronquiales primarios, tumores primarios que son adyacentes a las vías aéreas y los invaden o comprimen, y cánceres que producen metástasis en ellas. Los síntomas más frecuentes suelen ser dificultad respiratoria, tos, hemoptisis, así también pues como dolor torácico, ronquera y pues edema del cuello y de la cara, son como los más frecuentes. ¿Sigue? Bueno, los carcinomas pulmonares histológicamente se dividen en dos: en cáncer de pulmón de células pequeñas y cáncer de pulmón de células no pequeñas. Los carcinomas pulmonares de células no pequeñas se agrupan por razón de que su pronóstico y tratamiento son muy similares. Y existen los subtipos principales, que fueron los que ya les nombré, y son los que se dividen en células pequeñas y células no pequeñas. Las células pequeñas tienden a aparecer en las vías aéreas de mayor calibre, como en los bronquios primarios y secundarios, y crece rápidamente, llegando a formar tumores más grandes, y es muy agresivo. Y el de células no pequeñas, tenemos ahí entonces, por ejemplo, pues existen varios subtipos, como el carcinoma de células escamosas de pulmón, adenocarcinomas y también como el carcinoma pulmonar de células grandes. Cerca de un 31% de todos los carcinomas de pulmón corresponden a un carcinoma de células escamosas que pues por lo general comienza cerca de un bronquio central y comúnmente se ve pues necrosis y cavitación en el centro del tumor. Y aquellos tumores de células escamosas que están bien diferenciadas a menudo crecen más lentamente que los otros tipos de cáncer. Los tumores primarios de la tráquea son raros, de 0,1 en 100.000 personas, y a menudo son malignos y se encuentran en estadio localmente avanzado. El tumor benigno de las vías aéreas más frecuente es el papiloma escamoso, que se relaciona en mayor proporción con el BPH, aunque también hay adenomas pleomorfos, tumores de células granulares y tumores cartilaginosos benignos. Y los tumores malignos más frecuentes de la tráquea son el carcinoma adenoide quístico, el carcinoma epidermoide, el carcinoide y el carcinoma multiepidermoide. Sigue. Bueno, eso ya se los dije. El cáncer de pulmón es un conjunto de enfermedades resultantes del crecimiento maligno de las células. Les comenté que cuando el tumor es de otras partes del organismo no se considera pues que es como cáncer de pulmón, sino que hizo metástasis ahí. Sigue.
Les contaba, hay dos tipos principales de cáncer de pulmón, las de células pequeñas y las de células no pequeñas, que ya tiene otros subtipos. Santi. Caso clínico. Varón de 67 años de edad con antecedentes personales de úlcera gástrica, hemorragia digestiva alta y fumador de 15 cigarrillos al día. Padre con EPOC, diabetes tipo 2, fallecido de neoplasia de pulmón, hermana fallecida de neoplasia de laringe, hermano fallecido de neoplasia de pulmón y sobrino con neoplasia de pulmón. Acude por estado gripal de 3 semanas de evolución, astenia, anorexia, pérdida de peso, tos y un episodio de hemoptisis. Sigue. Se le realizaron unos paraclínicos, donde se le realizan radiografías de tórax, posterior anterior y lateral, en las que se observa una imagen de masa en el tercio superior del mediastino, donde está señalando la flechita, y en el vértice pulmonar derecho, y no se evidencian lesiones erosivas óseos. Es remitido a neumología, donde le solicitan un TAC toracoabdominal. Sigue. Con y sin contraste, en la que se visualiza una masa sólida extrapulmonar de localización paravertebral derecha, con tenue captación de contraste que desplaza y comprime la tráquea, sin indicios de erosiones óseas, como ya se había visto en la radiografía. Compatible con un tumor de origen neurogénico o tumor fibroso pleural. No se observan adenopatías metastásicas ni derrame pleural. Luego se le realiza un aspirado con broncoscopía que obtiene frotis con inflamación aguda y cambios celulares reactivos. Sigue. En el diagnóstico es remitido a cirugía, donde se le realiza una punción aspirativa con aguja fina que obtiene un frotis sugestivo de carcinoma adenoescamoso de pulmón. Así que el tratamiento, pues el paciente fue intervenido mediante una lobectomía superior derecha, se confirma el diagnóstico histológico sospechado y la evolución postoperatoria es favorable y es dado de alta. Recibió el tratamiento y seguimiento en oncología y la cirugía, y luego falleció a los 28 meses de realizado el diagnóstico. Listo. Ahorita seguimos con el artículo de revisión. Este artículo lo escogimos en particular porque son casos especiales de neoplasias que no son las mismas que siempre encontramos y que normalmente vemos durante las clases, sino que es algo nuevo y pues que debemos tener en cuenta durante la práctica médica. Es un artículo de revisión que nos va a explicar sobre todos los hallazgos de tumores que han encontrado, en específico un tumor llamado miofibroblástico inflamatorio. Es un tumor nuevo, se escribió el artículo porque aún las literaturas y los libros todavía no tienen nada escrito sobre ello. Dice, el tumor miofibroblástico inflamatorio de laringe es una patología rara dentro de los tumores de la cabeza, cuello y la vía aérea, con una baja prevalencia, existiendo escasa literatura al respecto. Corresponde a un tumor benigno que generalmente se expresa como hallazgo incidental en relación a cuerdas vocales con mayor frecuencia. Como él normalmente se aloja en las cuerdas vocales, entonces, dependiendo de las características del tumor y dependiendo de las características del paciente, pues los síntomas van a aparecer pues diferentes. Hay pacientes que porque son de contextura delgada, entonces pues allí en su área de la laringe y la tráquea es mucho más estrecha, entonces el tumor va a crear más una estenosis pues más evidente, entonces el paciente puede tener una disnea o puede presentar ruidos de estridor o como una sibilancia. Bueno, dice que puede ser de carácter asintomático o presentar con clínica de obstrucción de vía aérea como el estridor y la disnea progresiva, además de la disfonía. En la imagen, pues vemos una laringoscopía donde se evidencia pues las protuberancias musculares alrededor de la laringe y pues así se presenta el tumor.
Dice, puede afectar a pacientes de cualquier edad, siendo más frecuente en adultos de edad media entre los 59 a los 70 años. El diagnóstico se hace a través de radiología y visualización directa mediante la laringoscopía, con la consiguiente obtención de muestra y estudio histopatológico. El tratamiento consta en la resección quirúrgica completa de la lesión, pero hay que tener muy pendiente que este tumor tiene de 40 a 50% de una recidua, entonces hay que estar muy pendiente también. Asociado o no a una terapia esteroidal, sin embargo, la curación completa no se logra en todos los casos producto de la naturaleza recibida antes de la lesión. La incidencia, pues no hay preferencia de edad, aunque lo poco que se ha dicho del tumor es que aparece en adultos de la edad media. En la cabeza y cuello, el tumor miofibroblástico inflamatorio afecta entre el 14 al 18% de todas las lesiones, mientras que representa menos del 1% de los tumores del tracto respiratorio, pues que es muy poco, pero pues hay que tenerlo también pendiente. Y la etiología, pues no se conoce, pero pues hay algunas propuestas que hicieron, teorías que dicen que pueden ser infecciosas por el virus del herpes tipo 8 o el Epstein-Barr, que se reactivan cuando el paciente está inmunocomprometido. También hay evidencias de reordenamiento del cromosoma P23 que codifica proteínas hacia el lugar del 3' y la expresión de la sinasa linfoma anaplásica. La exposición a radioterapia también puede relacionarse. El tabaquismo como que no mucho, pero sin embargo hay pacientes que se han asociado con esta exposición al tabaco. Los síntomas, depende, como lo dije ahorita, pues depende de cada paciente y las características del tumor. La sintomatología es inespecífica y muy diversa. Por lo general se presenta como una masa bien delimitada que ha ido creciendo durante el periodo de meses o años. El diagnóstico, pues, el diagnóstico nunca se hace porque uno sospecha este tipo de tumor, porque es un tumor que, pues, apenas de hecho está como en estudio. Entonces, se hace como un hallazgo incidental cuando el paciente presenta sus síntomas y encuentran que hay una masa, pero no saben qué es. Entonces, el diagnóstico es a menudo difícil, dependiendo de la proporción relativa de la respuesta inflamatoria y componentes miofibroblásticos. El diagnóstico se soporta en estudios de imagen como la radiografía de tórax, una tomografía de cuello, una laringoscopía con obtención de biopsia y estudio de inmunohistoquímica. Establecerlo antes de la cirugía es muy complicado debido a que sus manifestaciones radiológicas son diversas. Esto es un ataque de cuello, tiene contraste, entonces se identifica las lesiones blandas que realza heterogéneamente con contraste. Este tumor que tomaron acá mide aproximadamente 1.6 a 0.5 centímetros, que emerge en el tercio anterior de la cuerda bucal izquierda y obstruye parcialmente el lumen glótico. En la histología se hace una extensión inmunohistoquímica para actina de músculo liso, intensamente positiva en el citoplasma de las células neoplásicas, lo que apoya su origen en los miofibroblastos, con un índice de proliferación celular medio con inmunohistoquímica. Aquí, esta es una laringoscopía, pues se puede ver las proliferaciones musculares alrededor de la laringe. El tratamiento, pues el tratamiento es quirúrgico siempre, pero como él tiene una alta recidua, dependiendo de las características del paciente, si uno ve que tiene como esos antecedentes, esa predisposición a que vuelva a tener el tumor, pues entonces se puede acompañar la cirugía con una terapia de corticoides. Los corticoides normalmente se dan de 1 a 2 semanas y pues hay que tener muy pendiente también la parte del corticoide del paciente, de pronto que no vaya a afectar, de pronto evitar la proliferación de esas células neoplásicas nuevamente, de pronto haga una afección más sistémica. Entonces se pueden utilizar corticoides de una vida media, como la prednisona, la prednisolona, la triamcinolona, que tienen como buena respuesta, o se puede utilizar corticoides que son duraderos, pero hay que utilizarlos en bajas dosis y pues si se van a utilizar tratando de hacerlos una semana y luego mirar cómo continúa la evolución y se utiliza la betametasona o la dexametasona. Eso es todo.
Bueno, Felipe y Sara, muchas gracias. Doctor, Sí, hicimos un quiz de 5 preguntitas, cada 10 segundos cada pregunta, como para dejar el, el ajá, registro de la actividad. perfecto. La hicimos a través de El Kahoot, como para Kahoot. dejar el registro de la preguntita Bueno, y ya. listo, perfecto, listo. Entonces vámonos inscribiendo. No sé si empezar ya o esperamos que ingresen más personas. Realmente tenemos un minuto más, que faltan Listo, doctor. 5, faltan 6. No, comencemos, Santiago. Ok. Listo, bueno, perfecto. Uy. Iguales.
Oiga, la proporción es igual. Listo, doctor, eso fue todo. Muchas Listo. gracias. Bueno, Santiago, entonces ustedes me envían, porfa, el resultado, ¿sí? E igualmente como el, el formato, pues, para yo tener las preguntas, como parte, pues, de ese ejercicio, ¿cierto? Bueno, señor, yo se las envío. Melissa, ¿qué pasó ahí? ¿Y en qué momento se le cayó, Melissa? ¿Empezando el examen o al final? Doctor, cuando iban a empezar el Kahoot, yo estaban tratando de entrar y se me cayó el internet, no me dejó ni siquiera entrar al Kahoot. Bueno, Melissa, esto yo noto aquí. Melissa, la que faltó el día 1 de septiembre. Ah, no, no fue ese. Fue Melissa Muñoz, ¿cierto? Sí, doctor. Por falla técnica, no Kahoot de neoplasia pulmonar. Listo. Luego hacemos con los que tienen pendiente algún tipo de situaciones de esas, miramos después cómo lo reparamos. ¿Sí? Bueno, listo. Bueno, muchachos, entonces vamos con, yo creo que pueden dejar de presentar porque van a seguir los de HIV. Doctor, yo ya dejé de presentar hace ratito. Bueno, buenas tardes. ¿Sí me están escuchando? Sí, estamos escuchando. Sí, Yuri. Bueno, entonces mi grupo está conformado por Juliana Durán y por mí, Julián Andrade García, y nosotras les vamos a hablar sobre la enfermedad pulmonar en paciente con VIH.
Yuri, de pronto un momentico, de pronto o acercarse más o algo porque sí se está escuchando bien, pero como lejitos. Qué pena. Ahí ya mejor. Aló. Sí, Bueno, entonces, nuestro artículo se llama Manifestaciones pulmonares en pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Este artículo lo tomamos de la Universidad Pontificia Javeriana del año 2018 y bueno, ahí son los autores. El virus de la inmunodeficiencia humana continúa siendo un problema de salud pública mundial, a pesar de que ya se está implementando la terapia antirretroviral y del manejo profiláctico de las infecciones oportunistas, como por ejemplo la profilaxis para neumocistis jirovecii. En muchos casos, el compromiso pulmonar es la primera manifestación de la infección por VIH y se asocia a etiologías infecciosas y no infecciosas. Muchas veces las personas no saben que tienen VIH hasta que empiezan a adquirir estas enfermedades oportunistas y ya la enfermedad se encuentra en una etapa muy avanzada. Se estima que alrededor de 38 personas en el mundo, 38 millones de personas en el mundo, vivían con VIH a finales del 2019 y hay mayor incidencia entre los grupos de edad entre 15 y 49 años. Un estudio reciente que realizaron en Medellín describió como agente infeccioso más prevalente al Mycobacterium tuberculosis, seguido del Histoplasma capsulatum y de Pneumocystis jirovecii. También demostraron que la manifestación clínica más frecuente son los síntomas respiratorios, seguidos por los síntomas gastrointestinales y los neurológicos. Entre estas enfermedades infecciosas es muy común la neumonía adquirida en la comunidad, que representa una causa muy importante de morbilidad en este grupo de personas y se estima que de los pacientes hospitalizados con VIH, del 5 al 20% padecen neumonía bacteriana. El microorganismo aislado más frecuente es el Streptococcus pneumoniae, al igual que en la población en general. Y el VIH puede aumentar hasta 10 veces el riesgo de presentar una neumonía adquirida en la comunidad. Entre los estudios complementarios para evaluar la gravedad de la infección está la escala de severidad para neumonía adquirida en la comunidad, CORP-65, que esto utiliza unos factores clínicos y se les dan unos puntos. Entonces, dependiendo de eso, pueden mirar el porcentaje de mortalidad y si es recomendable hospitalizarlo o no. También está la oximetría de pulso, el hemograma, los gases arteriales. Y en pacientes con VIH debe hacerse hemocultivo y prueba de esputo con la intención de aislar el agente causal. También se hace la radiografía de tórax y en esta la imagen puede ser similar a la de un paciente inmunocompetente, que sería con un síndrome de consolidación y broncograma aéreo. Y también hacen la broncoscopía con la broncoalveolar debido a la alta frecuencia de coinfección con otros microorganismos. El principal factor pronóstico es el conteo de los linfocitos CD4, que en un recuento normal debe estar entre 500 a 1500 células por milímetro cúbico. Cuando los pacientes que presentan esta neumonía adquirida en la comunidad tienen conteos inferiores a 200 células por milímetro cúbico, deben ser hospitalizados. Y los que tienen conteos mayores a 200 células por milímetro cúbico se pueden manejar según el índice de severidad de la neumonía. El tratamiento farmacológico es muy similar a los pacientes seronegativos. La terapia empírica debe instaurarse lo antes posible, teniendo en cuenta los perfiles de resistencia locales. Y los pacientes que con indicación de manejo ambulatorio pueden recibir un beta-lactámico más un macrólido. La neumonía por Pneumocystis jirovecii fue la primera infección oportunista documentada en la población con VIH y se considera que existe una probabilidad del 75% de presentarla en algún momento del curso de la enfermedad.
Pneumocystis jirovecii es un hongo que se caracteriza por la facilidad de colonizar vías aéreas y porque causa enfermedad solamente en personas inmunosuprimidas. En especial en pacientes con conteo de linfocitos CD4 menor a 200 células por milímetro cúbico y una carga viral mayor a 10.000 copias. Esta es una infección subaguda progresiva con un periodo de un mes de tos seca, disnea y fiebre. Y algunos pacientes tienen compromiso respiratorio importante con taquipnea, cianosis, hipoxemia, con incremento del gradiente alveolar arterial. El patrón de oro para el diagnóstico es la demostración del microorganismo y esto se puede hacer por una prueba de esputo, por lavado broncoalveolar o por biopsia pulmonar. Y en la radiografía podemos encontrar infiltrados intersticiales, nódulos, neumatoceles o neumotórax. Y en la tomografía axial computarizada se puede observar un patrón en vidrio esmerilado con distribución en parches o con opacidades difusas bilaterales. La tuberculosis es la infección por Mycobacterium tuberculosis y alrededor de 14 millones de pacientes con VIH la presentan y es la causa de muerte de una de cada 3 personas con SIDA en el mundo. Una de las presentaciones es la afectación de la glándula suprarrenal, conocida como tuberculosis adrenal, y los síntomas pueden ser hipotensión, anorexia, pérdida de peso, vómito, hiperpigmentación cutánea. Los síntomas más frecuentes son la tos, la fiebre, pérdida de peso, diaforesis, expectoración sanguinolenta o hemoptisis. Para el diagnóstico, la valoración inicial requiere una prueba cutáneo de derivado proteico purificado, en donde se inyecta un derivado de proteína purificada tomado de bacterias muertas de la tuberculosis. Entonces esto va a generar como una induración y esta se mide y si mide más de 5 milímetros, entonces es positiva. Otro es la vaciloscopia, que ya para el diagnóstico definitivo se necesita el aislamiento de Mycobacterium tuberculosis o el cultivo de esputo, que es mucho más sensible que la vaciloscopia y en personas con VIH debe ser un examen de rutina, ya que incrementa la sensibilidad del diagnóstico y sobre todo en pacientes que tienen la enfermedad muy avanzada. Bueno, en la radiografía, la tuberculosis pulmonar en pacientes con VIH no tiene un signo radiológico patognomónico. Los hallazgos pueden ser, en casos de inmunosupresión leve, puede ser similar a los de pacientes inmunocompetentes, con cavitaciones e infiltrados apicales. Y ya en los casos de inmunosupresión severa, los hallazgos son habitualmente atípicos, con predominio de afectación ganglionar y signos de diseminación hematógena, como los infiltrados intersticiales difusos y patrón miliar. Al igual que muchas infecciones, la radiografía es útil para la evaluación inicial, pero existen situaciones en las que la radiografía sale normal, más o menos 39%, o 14% salen normales, entonces por eso es indicado la realización de TACAR, y más cuando la sospecha clínica es elevada. Bueno, cáncer pulmonar constituye la neoplasia no definitoria de SIDA más frecuente. El subtipo histológico más común es el adenocarcinoma, seguido de carcinoma escamocelular y luego el carcinoma de células grandes. El riesgo de padecer esa entidad es de 2 a 7 veces mayor en pacientes que tienen VIH y se relaciona a las tasas de tabaquismo documentadas en estos individuos en comparación con la población en general. Bueno, como conclusiones, recordemos que el pulmón es uno de los órganos que más resulta afectado en los pacientes con VIH, ya sea por enfermedades infecciosas como no infecciosas. Entonces es muy importante que conozcamos acerca de la epidemiología y las características de estas patologías que son más frecuentes
y eso es fundamental para la orientación diagnóstica y terapéutica en estos pacientes. Bueno, y en cuanto al caso clínico, encontramos un paciente varón de 51 años, fumador de 50 paquetes al año, con criterios de bronquitis crónica y probablemente un EPOC que no se pudo confirmar debido a que el paciente presentaba una mala adherencia a la consulta. También presenta enolismo crónico activo, que hace referencia al alcoholismo por vino. Fue diagnosticado por virus de inmunodeficiencia humana, hepatitis C, con una mala adherencia terapéutica, y se ha encontrado con una inmunosupresión severa y complicaciones tipo Muget, y ha tenido ingresos repetitivos por infecciones respiratorias por Pneumocystis jirovecii y por Pseudomonas aeruginosa. Además, presenta un deterioro cognitivo. En cuanto a la anamnesis, encontramos que se fue dificultosa debido a la situación basal del paciente y refiere un cuadro clínico de 2 semanas de evolución de expectoración hemoptoica con astenia y aumento del perímetro de las extremidades inferiores que se asocia a fiebre de 38 grados centígrados y escalofríos desde el día previo al ingreso. Por favor. Bueno, en cuanto a los antecedentes del paciente, vemos que en los patológicos pues presenta VIH, bronquitis crónica, un EPOC interrogado porque tiene una mala adherencia a la consulta y diferentes complicaciones como el Muget y las infecciones respiratorias. En cuanto a los farmacológicos, el paciente tomaba mirtazapina, que es un antidepresivo, también tomaba Truvada, Reyataz y Norvin, que son los antirretrovirales, y trimetopin sulfametazol 3 días a la semana y metadona 20 miligramos al día. En los toxicológicos, pues era un fumador de 50 paquetes al año y presentaba un enolismo crónico activo. Sigue, por favor. Bien, en el examen físico, al ingresar al servicio, el paciente se encontraba consciente, pero desorientado en tiempo, estaba bien hidratado y normoperfundido. Y en cuanto a los signos vitales, vemos que se encontraba hipotenso con una tensión arterial de 110/50, lo cual puede explicar la respiración rápida que tenía con 34 respiraciones por minuto, estaba taquipnéico, tenía fiebre con 38 grados centígrados, una frecuencia cardíaca normal con 84 latidos por minuto y una saturación disminuida al 92%, es decir, que tenía un compromiso importante a nivel de la oxigenación. En los datos positivos del examen físico, encontramos que en tórax presentaba una ingurgitación yugular con el cabecero a 30 grados y a la auscultación pulmonar tenía crepitantes en las bases pulmonares, en la base pulmonar izquierda, y el resto de la exploración sí se encontraba sin hallazgos positivos. Bueno, respecto a las pruebas complementarias, vemos que tenía una leucocitosis con 13.000. No estaba específico si era desviada a la izquierda o a la derecha porque no se encontraban los demás valores del examen. Vemos también que la PCR se encontraba en 75, es decir, que está supremamente elevada. Esto seguramente se trata de una proteína C reactiva. Y lo normal es que sea menos de 2 miligramos por litro, es decir, que el paciente presentaba una inflamación severa. El resto de los parámetros se encontraban dentro de la normalidad y en la gasometría arterial vemos que tenía un pH de 7.49, lo que significa que está alto, y se debe, por esta alcalemia debemos sospechar pues de una alcalosis, que podemos definirla como una alcalosis respiratoria debido a la presión de dióxido de carbono con 34, y la presión de oxígeno se encontraba bajita en 63, lo que indica que estaba sufriendo de una hipoxemia. En cuanto a la alcalosis respiratoria que presenta, probablemente está compensada, ya que la presión arterial de dióxido de carbono se encuentra baja, el pH está disminuido y el bicarbonato está normal, compensando. El aumento de la frecuencia respiratoria de este paciente podría indicarnos pues que esa hiperventilación sea la causa de esa alcalosis y que se debe tratar pues principalmente la hipoxemia de base que presenta. Sigue, por favor. Bueno, en la radiografía de tórax se encontraba un aumento, te devuelves, por favor.
se encontraba un aumento de densidad en el lóbulo superior derecho que era compatible con una consolidación. Ahora sí, gracias. Bien, entonces ante la sospecha de una neumonía que presentaba el paciente, pues decidieron iniciar un tratamiento antibiótico con levofloxacino y con ceftriaxona. Y en la radiografía de tórax de control se visualizan bordes mal definidos y una cavitación que no se pudo descartar que se tratara de una masa pulmonar y por lo tanto solicitaron un TAC. Bueno, en el estudio del TAC observaron hallazgos sugestivos de una neoplasia que presentaba una estadificación de tamaño 2, los nódulos que hace referencia a la complicación pues, de los ganglios estaban en 1 o 2 y no presentaba metástasis hasta el momento. Decidieron realizar una broncoscopia que mostraba una estenosis concéntrica del bronquio apical del lóbulo superior derecho, con resultados del cepillado bronquial y la citología por biopsia de aspirado con una citología de broncoaspiración negativos para células malignas. Sigue, por favor. Bueno, entonces solicitaron una biopsia de aguja gruesa en la lesión guiada por la TAT y observaron una alteración histológica que era compatible con un carcinoma sarcomatoide. A consecuencia de este examen que realizaron, pues el paciente presentó un neumotórax que fue tratado mediante la colocación de un tubo de drenaje. Y sigue, por favor. Comenzó nuevamente con una clínica respiratoria, entonces desde microbiología informaron el crecimiento de una bacteria que se llama Finegoldia magna en la biopsia pulmonar que le realizaban al paciente. Además le solicitaron un TAC que nuevamente reestadificó la lesión y confirmaron que ésta había crecido y además ya presentaba metástasis en las glándulas suprarrenales, a nivel del ligamento gastrohepático, en el hilio hepático y en la cadena paraórtica izquierda de aspectos patológicos, y presentaba una hepatopatía crónica que estaba produciendo síntomas de hipertensión pulmonar. Sí, por favor. Bueno, entonces ya la nueva reestadificación que le dieron a la neoplasia era un tamaño 2, una invasión a los nódulos de 3 y una metástasis 1. El caso fue valorado por oncología, pero pues decidieron que solamente iban a tratar los síntomas que presentaba el paciente con morfina. Lo dieron de alta, mantuvo un buen control del dolor, pero falleció finalmente al segundo día que le dieron de alta por la evolución de su enfermedad. Entonces, como conclusión, podemos ver que a pesar de que el paciente principalmente fue tratado, bueno, acá podemos ver los factores relacionados. ¿Sí? Los factores relacionados con el deterioro de la función pulmonar en los pacientes que presentan una infección por VIH. Entonces, en este caso es muy importante tener en cuenta los factores del huésped. Con este paciente específicamente que tenía una inmunosupresión, que además era consumidor de vino, un enolismo crónico y que tenía un antecedente de tabaquismo elevado. También presentó pues múltiples complicaciones por su enfermedad y pues a pesar de que en un principio se sospechó solamente un origen infeccioso, pues terminó en una neoplasia que ocasionó su muerte. Bueno. Estaba esto aquí ya el interior, bueno, listo. Venga, le quería preguntar algo. Y lo que mencionó pues, en 2 o 3 diapositivas anteriormente en el estudio de microbiología, eso de Finegoldia magna, y así en referencia a... Es una bacteria, doctor. Es una bacteria anaeróbica. Anaeróbica. Anaeróbica, con pocos gram positivos. Por eso posiblemente se encontraba en el lóbulo apical del pulmón, porque es donde se encuentra mayor la oxigenación. Es oportunista. Perfecto. Y pues usualmente puede estar en piel, en las fosas nasales, en el tracto gastrointestinal, en los órganos genitales, pero solamente produce infección en pacientes inmunosuprimidos. Perfecto, listo, gracias. Hay algo en el que es muy determinante
el hecho de que tuviera esos factores que le generaran las posibilidades de lesión, tener lesiones de cualquier tipo a nivel del parénquima pulmonar, por la farmacodependencia, por su estado de inmunosupresión y por el tabaquismo, pues, y por lo estado de desnutrición. Quisiera, pues, que hizo en ese momento, pues, de llegar a desarrollar un tipo de neoplasia que no es de esperarse, como ese tumor sarcomatoide, pues, probablemente es de una agresividad y que se hace intratable como fue que se determinó en ese momento, que el paciente no había nada para ofrecerle, simplemente manejar lo que eran los signos o los síntomas que pudiera presentar. Es un buen ejemplo de lo que puede suceder y lo que hay que considerar pues, en determinado tipo de pacientes, dependiendo pues, de sus condiciones o factores de riesgo que ha presentado. Por ejemplo, el paciente pues, en primera instancia se podría considerar hoy que eso fue, que pronto fuera un carcinoma epidermoide, pues, de los que patología que es la más común de los tipos de neoplasias y que de todas maneras eso pues indudablemente el crecimiento por mala diferenciación que tenga no va a tener ese comportamiento biológico tan agresivo como ese tumor sarcomatoide. Muchas gracias por participarnos y compartirnos de este ejemplo y lo que hicieron fue la parte introductoria de este tipo de pacientes que hace que fuera un complemento, porque es dado que este tipo de situaciones es prevalente en todos los servicios, en todas las consultas, pues es algo que forma parte de nuestra cotidianidad de vida médica y que está dentro de esas posibilidades, porque es posible que estos pacientes tengan bueno, varios factores que le generen esa susceptibilidad de desarrollar lesiones comprometedoras. Y no esa parte de que el sistema respiratorio digamos, uno de los ejes centrales de que se den este tipo de situación. Listo, Julián y Yuri, muchas gracias. Ah, usted, doctor. Ay, nosotros Bueno, tenemos un Kahoot súper sí, corto. hagámoslo. Perfecto, hagámoslo. Esa disciplina es sí, y esperamos pues que exista la total participación. ¿Será que ya? ¿Falta alguien más? Que sí, ya estamos 30 de 37, 36. Sí, comencemos. A que esperen a Juan Camilo que ya va a llegar. Bueno, ya Ay, Juan Camilo. Sí, Juan Camilo
Pues aprovechemos que ya que vino Juan Camilo, porque el Juan Camilo, el día... Ah, no, no fue Juan Camilo, fue Camilo. No, entonces sí. Bueno, listo, sí. Bueno, perfecto. No sé. Sí, Valentina, le vi lo que la observación que hizo. Bueno, Juliana, perfecto. Muchísimas gracias por los aportes. Yo no sé si lo que corresponde a patología pulmonar, pues yo tengo casi todas, pero creo que me faltan algunas. Bueno, yo le comento a Felipe para que me actualice, por ejemplo, con las dos de hoy. Bueno, muchachos, entonces, seguimos. Entonces yo voy a hacer la presentación. Bueno, listo, gracias. Esa era la de esta mañana. Más o menos, ¿sí o no? Jurado. David. David Jurado. Él se retiró. Se retiró con razón, tiene aquí todas estas fallas. Se retiró, no. Bueno, listo. Ay, ¿qué pasaría? Ok. ¿Y quién me habló ahí?
¿Quién me habló? Doctor, Lenny. David Felipe se cambió de universidad. Ah, perfecto. Bueno. ¿Y quién me habló antes de Felipe? Lenny Muñoz, doctor. Yo, doctor. Ah, Muñoz. Hola, Muñoz. ¿Literal lo que está diciendo ahí o no? Eh, Y eso que está programado para las 10 de la mañana. ah, ¿Bien? ¿Sí o no? Diga sí. bueno, Estamos esperando que diga que sí. no sé, pues a esa hora ya estamos un poquito más despiertos, doctor. A esta hora. Mira, pues, A las- bueno. El envejecimiento del corazón. Se hace como un subcapítulo con respecto a este tema porque es algo que es real, es algo que tiene que suceder en mayor o menor proporción y que eso puede formar parte de ciertos cambios, digamos, o lo que se mencionó esta mañana y que es muy dado que las lesiones que se dan en el corazón son por cambios de tipo estructural, indudablemente a consecuencias de algunas lesiones a nivel del componente de tipo celular. Esos efectos que dan en el corazón por el paso de los años se asocian a que se generen cambios en las cámaras, en las válvulas y en el miocardio. O sea, ahí estamos incluyendo lo que corresponde estructuralmente al corazón. Entonces, en las cámaras, es muy dado que se genere aumento en el tamaño de la aurícula izquierda, a consecuencia de situaciones pues, determinantes de que exista un tamaño disminuido en el ventrículo izquierdo, sobre todo en la dimensión base ápice. Y mucho más si se acentúa con un paciente que cursa con una hipertensión sistémica. Un ejemplo que sucede es las lesiones previas que puedan haber estado existiendo en esa cámara, que hace que la masa muscular se haya disminuido, por ejemplo, a través de una cardiopatía de tipo isquémica o otro tipo de lesiones que se generen esos cambios en ese sitio y mucho más que es la pared del corazón donde genera un mayor diámetro por el tipo de actividad que se realiza. Y es dado que en algunas situaciones pueden simular como si se tratara de una obstrucción funcional al flujo. Bueno, entonces en las cámaras el envejecimiento determina una reducción en las dimensiones sistólica y diastólica, perdón, del ventrículo izquierdo. En cambio, o a diferencia, aumentan el tamaño de la aurícula, perdón, en unas dimensiones de diastólica y sistólica, perdón, ya lo he dicho, en el ventrículo izquierdo. A diferencia que generas un aumento del tamaño de la aurícula izquierda, hecho que se va a interpretar como un intento de esa aurícula a llenado del ventricular donde la fase final de la diástole. Sucede es que esa cámara izquierda, esa aurícula, está generando una activación inicialmente de mayor contractilidad, pero esas fuerzas se van venciendo con el tiempo y se sobreviene lo que es la dilatación de la cámara, con el fin o la finalidad de que como el ventrículo izquierdo no se está llenando adecuadamente por la disminución de su componente de relajación, indudablemente también de contracción para el fenómeno de eyección, pues hace que sea insuficiente. Entonces esa cámara se va haciendo cada vez de mayor diámetro, a consecuencia de lo que sucede en el ventrículo. En las valvas o en las válvulas, este proceso de calcificación es muy frecuente que se dé, se llama que es una calcificación de tipo distrófico. Varias veces hemos hecho mención de las calcificaciones. ¿Sí o no, Daniel Vargas? Daniel. Michael, ¿yo? ¿Ah? ¿Doctor? Yo soy Sí, Daniel. el mismo. Sí, Michael Daniel Vargas Carranza. Es- Hemos hablado de esos tipos de calcificaciones, ¿cierto? ¿O no? El de la... No, calcificaciones, no de estos sitios, sino calcificaciones. Ah, pero de diferentes, de otras partes, pues. Sí, De calcificaciones. cualquier sitio anatómico, sino que las clasificaciones tienen una forma de clasificarlas.
Unas que son distróficas, que es la que nos sucede en este caso, pero hay otros tipos de calcificación. ¿Se acuerda o no hemos hablado? No, Diga, no. no, No, no. entonces busque tipos de calcificaciones y apenas las tenga me hace una seña. ¿Listo? Gracias, Daniel. Bueno, listo. Entonces está la calcificación del anillo mitral, que es una calcificación que es distrófica. Regularmente esa calcificación distrófica es a consecuencias de alteraciones en la superficie endotelial y la adherencia de materiales o de células sobre ese sitio. Puede darse que exista calcificación también en la válvula aórtica. Puede ser en cualquiera de esos dos sitios, pero es frecuente que suceda a nivel de la mitral. Y esto puede llegar, el hecho de que se genere una calcificación que termine haciendo este fenómeno de estenosis, porque no hay una apertura adecuada debido a esa fibrosis que existe o a consecuencia de esa no viabilidad funcional de las valvas por la presencia de sus depósitos de calcio. Pero es dado que esos depósitos de calcio pueden estar en los bordes libres o en la base de las valvas. Puede suceder también engrosamiento fibroso de las válvulas, hace que se genere también una dificultad para la apertura, o sea, situaciones de estenosis. Esto, que tengan una curvatura, las válvulas mitrales hacia la aurícula, que van a formar algo que se llama como una cúpula, como una zona levantada, una zona bombada, que es muy característico y las imágenes son muy pertinentes y que eso va a ocurrir indudablemente en el fenómeno de que se está generando la sístole, donde se está contrayendo el músculo y genera por ese cambio del tejido conectivo que está teniendo, que es un cambio de tipo mixoide, hace que la valva no sea tan, digamos, como rígida como normalmente es, sino que es laxa, entonces hace que ella se abombe. Ese es como el término, que se abombe o en forma de cúpula, y por eso se le dice el término de prolapso de la válvula mitral. Por ejemplo, como para entenderlo, no, yo creo que eso no nos permite entenderlo. Giovanni Sasa. Doctor. Mujer, este término prolapso, usted lo ha escuchado, ¿cierto? Sí, 9 señor. veces. Dígame ejemplos. ¿O qué será lo que...? Sí, y de pronto como para entender qué es lo que realmente quiere decir prolapso. Pues como tal el prolapso es una salida de algo, entonces hay prolapso de válvulas, hay prolapso rectal, prolapso uterino. Perfecto, perfecto. Eso es como, en cierta forma, como el desplazamiento de una estructura o de un órgano que se desplaza hacia otra superficie sin salirse de su sitio, ¿sí? Pues, por alguna situación. Está esto que es determinante, las excrescencias del AM, que son unas pequeñas prolongaciones de forma filiforme, filiformes que son delgaditas y que se desarrollan en las líneas de cierre de las válvulas, tanto mitral como aórtica. Y eso se puede generar secundario pues, a trombos murales que se presentan sobre la superficie valvular en los sitios donde tiene pues, el contacto con la valva, en los sitios donde está generando como los límites. Bueno. También de las válvulas, el aumento del grosor de las válvulas, tanto aórtica como mitral, igualmente con tendencia en ambos casos a que se generen calcificaciones. Esto es por cambios, si nos recordamos que las valvas están recubiertas por el mismo endocardio, o sea, epitelio plano simple, con uniones muy adherentes, y que en el centro tiene eso se llama como un tallo, como un eje vascular, como el elemento de soporte para que ellas tengan esa consistencia de ese tipo de tejido que está en el centro para poderle permitir la viabilidad de siempre estar haciendo ese fenómeno de apertura y de cierre. Entonces, el hecho de que se genere esto, esclerosis, y la calcificación degenerativa, pues hace que cambie la consistencia de estas estructuras y que hace que ellas no tengan esa factibilidad tan dada a generar el hecho de abrir y cerrarse. Entonces, ¿en qué termina eso? En que puede evolucionar a un desarrollo de esta enfermedad que se conoce como estenosis aórtica degenerativa o de tipo senil. Es muy frecuente que suceda y eso es un proceso que es evolutivo y con el paso del tiempo, incluyendo pues esa situación de envejecimiento. En el miocardio, entonces ya hemos mencionado estas situaciones, las cámaras, que es lo que le puede suceder, a las válvulas que le puede suceder, y ahora vemos al músculo, en que se aumente la masa.
lo que mencionamos esta mañana, el aumento del tamaño de las células y que genere ese incremento, como algunos tipos de miocardiopatías, como veremos en otro momento. Algo que es dado, que sucede, que es esa grasa que normalmente está localizada en el subepicardio, se incremente en una forma notable. Y Paula Cristina Prada. Paula Prada. Cristina. Le está escribiendo, doctor. No, que no me escriba, que hable. Que no tiene micrófono. ¿Cómo? Que no tiene micrófono, dice. Doctor, ella no tiene micrófono. No micrófono. A ver cuándo lo va a tener entonces. Micrófono. Doctor, ya encontré lo de las cositas. Es que lo que pasó con ella, doctor, es lo que le comentaba de que se le desconfiguró en el computador y no se lo deja encender. Sí. Sí. Está viendo a ver cómo lo podrá solucionar. Esperemos que sea pronto. Perfecto. Miguel Ángel, ¿usted qué? Señor, cuénteme. Entonces, bien, le doctor. cuento. Bueno. Aquí estamos haciendo mención de grasa subepicárdica. Si nos recordamos, creo que ya lo habíamos mencionado, él o los sitios en las capas del corazón o la capa donde se encuentre normalmente tejido adiposo. ¿Cuál es? Más que todo en la capa, pues de la pared del todo el miocardio es en la capa epicárdica, donde se acumula más grasa, donde se entran donde están los vasos coronarios y también donde está el seno venoso, que es ahí donde van a tomar la energía, pues van a hacer el metabolismo para tomar la energía del corazón, debido a que pues tiene más metabolismo de grasas que de azúcar, pues de glucosa, de lípidos que de glucosa. ¿Y hay otro sitio o no? No. No, pues que yo sepa, doctor, ahí. Bueno, Miguel, hay algo. Los vasos coronarios se encuentran inmersos dentro del tejido adiposo de esa grasa. Pues yo diría que se encuentran pues más como rodeados por ese tejido adiposo. Rodeados, eso sí, perfecto, la aclaración. Eso, listo, gracias. María José. María. Doctor. Mujer. Es posible que sí, es posible no, es dado que exista o no tejido adiposo en otra capa del corazón, o no, o solamente en el epicardio. Doctor, no sabría decirle. No. Pues Bueno, yo listo, creo que no. Bueno, listo. ¿Y Mariana Duque qué dice? Mariana no. Sebastián. García Fuquen. Sebastián está, como le comenté, doctor, no puede entrar a esta clase porque tiene una emergencia veterinaria. Sí, ya me acordé. Usted sabe que tengo que caer donde no debo caer. Qué pena. Porque estoy recogiendo la lista, entonces yo escribo ahí, pero regularmente no también se lo... Y Daniela, la última. Zúñiga. Hola, doctor. ¿Qué tal, Daniela Zúñiga? Bien, doctor. Igual pregunta. Excelente, mujer. Doctor, lo que pasa es que yo estaba excusada y yo recién acabé de llegar, pero yo pues igual quise entrar a la clase como para ver, pero Gracias. no, recién empecé. O sea, hace nada fue que pude entrar, entonces pues. Bueno, está fuera de contexto. Sí, doctor. Bueno, perfecto, Daniela, muchas gracias por asistir a este pedacito. Bueno. ¿Sí o sí? ¿Mm? Sí, que muchas gracias por asistir en este fragmentico, ¿sí o no? Pues sí. Daniela nunca llegó, Gómez. No, doctor, como que no. No, perdón, es Johnny Alessandro Guanteros. Daniela, qué pena, no sé si estaba con el cursor en otro sitio. Mujer, la misma pregunta. Como haciendo un recorderis ahí somero de las paredes del corazón. La verdad, doctor, yo creería que no. Que no. Bueno, Sí, resulta que el corazón está conformado por 3 capas, una de recubrimiento interno, una en la mitad que es la del músculo y la de afuera que es el pericardio y la que lo recubre externamente que es el epicardio.
En la capa interna hay una serie de subcapas. Está el recubrimiento epitelial, por debajo hay una capa que se continúa con él, en la cual pues tiene como hechos de soporte, sobre todo de tipo nutricional, y luego se continúa con una subcapa que se llama subepicárdica. Y en esa capa subepicárdica es donde se encuentran abundantes terminaciones nerviosas, o sea, lo que son, por ejemplo, las filas de Purkinje, donde se encuentran abundantes vasos sanguíneos, y en ese sitio hay tejido adiposo, que es el sitio intermedio entre lo que une la capa interna con la capa media, que es la capa muscular. Ese tejido adiposo en algunos momentos puede tener una buena importancia de tipo funcional. Bueno, entonces esa grasa subepicárdica se va aumentando en cantidad, normalmente, sin que eso quiera decir absolutamente nada. Tercero, se llama que existe una atrofia parda, donde hay un depósito extenso de lipofusina y se va transformando en un corazón que es de mucho menor tamaño y que toma ese aspecto de tipo atrófico, ese pigmento de lipofusina. Camilo Acosta. Camilo Acosta. Camilo Acosta. Oye, ¿qué pasará con Camilo? Hace 8 días tampoco estaba. Él falta el 17 de septiembre. Alejandro. Ah, no. Sí, doctor. Sí. Sí, Alejandro. ¿Usted se acuerda Sí, de haber doctor. escuchado esta palabra lipofusina alguna vez? Sí, pero no sé si... No me acuerdo bien. Recuerdo que es un pigmento. Es un pigmento, ¿cierto? ¿A quién le preguntamos, Alejandro? Que nos ayude. No, doctor, no sé. Sí, se sabe. Son 35 personas, 30 que tiene para escoger. Yo diría que a Miguel Ángel, pues yo sé que él sabe. Bueno, vea, Miguel Ángel. Miguel Ángel. Doctor. Hágale pues, que nos saque la duda. Pues es un pigmento, como decía el compañero, que pues en sí no demuestra nada patológico debido a que es un acúmulo de, es un acúmulo de fosfolípidos y pues de grupos lipídicos y fosfolípidos que se oxidan por la acción de radicales libres que pues va generando el cuerpo con el tiempo y se van acumulando en los tejidos. Y nosotros lo habíamos mencionado alguna vez, sí. Sí. ¿Dónde? Yo sé que sabe, así como dijo Alejandro. No me acuerdo, doctor, pero sí sé que lo hemos visto. Listo. Resulta que se encuentra en la mucosa olfatoria y lo contienen esas células sustentaculares que existen en la mucosa olfatoria, ese pigmento de lipofusina, y eso es lo que le da el color, debido a lo que se estaba comentando, ese color amarillento. Cuando hace uno una rinoscopia y en el techo, en la región posterior, encuentra una zona amarilla de 1 centímetro, que es la mucosa olfatoria, también se encuentra en ese sitio. Y hay otras zonas anatómicas, como es la glándula suprarrenal, que se encuentra, como dijo, normalmente. Eso no implica un hecho de patología. Listo. Bueno, también pues es de esperarse pues, en pacientes, por ejemplo, que tenga un corazón demasiado pequeño, de aspecto atrofiado, pues en pacientes que tienen situaciones generales, como por ejemplo el hecho de estar en un estado caquético. Existe degeneración basofílica, y esa degeneración basofílica sucede en el colágeno. Degeneración basofílica del colágeno. No preguntemos. Eso toma este color, un color como gris azulado, dentro de los miocitos. Se observa con coloraciones especiales. Esta degeneración basofílica es lo que sucede tan frecuentemente en la piel
pues sobre todo en personas blancas o mestizas que se han expuesto a los rayos solares durante mucho tiempo y que con el paso de los años indiscutiblemente es una lesión que ya está instaurada y que eso no tiene fenómeno de regresión y que genera ese factor predisponente a cáncer de piel como es el carcinoma vasocelular y carcinoma escamoso. Resulta que eso cohabita y que esos cambios tróficos que se dan en la piel es porque el colágeno se degenera y toma un color azuloso y se disminuye notablemente. Eso le genera indudablemente pues, el aspecto de piel deteriorada, una piel que tiene esas hendiduras o las arrugas y que tenga cambios indudablemente posteriormente en el epitelio para evolucionar hacia posiblemente lo que se llaman pues las queratosis actínicas a un posible lesión neoplásica. Entonces, en esos pacientes que tienen lesiones neoplásicas en la piel o lesiones preneoplásicas, siempre se ve esta degeneración basofílica y todos en mayor o menor tamaño o proporción la tenemos. Y eso sucede en este sitio, pero indudablemente esto no tiene nada que ver con lo que estoy mencionando de la piel, simplemente que parte de ese proceso de evolución degenerativa hace que se vea esta degeneración basofílica en ese sitio. También podemos encontrar depósitos amiloides por el aumento de ese tejido que está colagenizado, ese tejido conectivo. Bueno, en el miocardio hay aumento del grosor de las paredes del ventrículo izquierdo por ese fenómeno de intentar trabajarle con mayor fuerza a zonas que están lesionadas, zonas cicatrizales, que se genera un aumento en el tamaño de las células cardíacas viables y genera indudablemente, morfológicamente, un aumento del grosor, sobre todo en la pared posterior. Entre las principales causas se destaca pues el aumento de la presión arterial sistólica, como hechos cambios, como sucede pues esperarse en este sitio y también los cambios en la aorta pues por la mayor rigidez de las paredes. También pues por el aumento de la actividad simpática, que era el ejemplo que les estaba mencionando hace un momento, y de la insulinoresistencia, asociados pues indudablemente a la edad y también pues influye un poquito o en algo los factores de tipo genético. Es de esperarse que los miocitos vayan disminuyendo y ¿qué hace entonces? Que los que se quedan vivos les toca trabajar más y ellos aumentan de tamaño. Te van a presentar núcleos grandes, irregulares, es posible que tiendan a generar una replicación o multiplicación y es muy dado que en ellos termine en último momento generándose cambios en las propiedades contráctiles de esos miocitos y es cuando ya se presenta un componente de insuficiencia porque además de las lesiones cicatrizales que hay, los sitios donde había miocitos y ya no los hay, y los que existen por un desgaste, pues ya no van a tener esa propiedad contráctil y se hace un miocardio totalmente insuficiente. Bueno, en el sistema eléctrico, no fuera a preguntarle. ¿Cierto, John Andrés? John Andrés Díaz. Hola, doctor. ¿Qué tal? Hola, doctor, bien. John Andrés, resulta que este sistema eléctrico está conformado por ¿qué tipo de células? Pues están las células de los nodos sinusales y los interventriculares, que son los que conducen las señales eléctricas. Sí, esas son las estructuras, pero eso que usted me está mencionando está conformado por ¿qué tipo de células? Yo me daré el infarto. Ya. Doctor, no me acuerdo. Ya me dio el infarto. ¿Sí o no? Catalina Estrada. Catalina Estrada. A ver, yo miro si ya estaba dentro del... Catalina Estrada. No, Catalina Estrada no está aquí en este paseo. Listo. Falta el día 17 de septiembre. Listo. Sebastián se fue. Y Laura Marcela García, ¿qué tal? Laura. Hola, doctor. Sí. Hola, mujer. Uy, qué bien. Gracias. Mujer, ¿usted sabe por qué tipo de células está conformada ese sistema eléctrico?
Diga que sí. Doctor, creería que son, sí, pues creería que son las de Purkinje, creería yo. Sí, pero se llaman de Purkinje, pero está conformado por un tipo de células. No, doctor, de pronto pues excitoconductoras, que son todas las células marcapaso del Listo, corazón. son células excitoconductoras, pero el origen, ¿qué tipo de células son? No, doctor, ahí sí, No, no sabría no me tomo el decirle. cardioprotector. Me lo tomo, sí. No son neuronas, doctor. No, es otra cosa. ¿No se acuerdan cuando estábamos hablando de corazón? Que los cardiomiocitos, o sea, esos cardiomiocitos tienen unas funciones. Uno es la contractilidad del corazón. Uno. Dos, resulta que en la desembocadura de la vena cava superior, esas células se transforman y tienen una función de tipo endocrino, donde se va a secretar el factor factor natriurético auricular. Y tres, que tienen la capacidad de transformarse en células de conducción eléctrica. O sea, esas células no son originalmente parte como del sistema nervioso, como la neurona como tal, sino que son cardiomiocitos modificados que generan esa acción. ¿No nos acordamos de eso? Digan que no, ¿cierto? Sí, sí lo hablamos cuando estuvimos el semestre pasado. Bueno. Sí, doctor, ahora sí nos acordamos. Ahí le lleva la corriente. El número de células de marcapaso, miren en lo que se reduce, en este porcentaje. Y está hablando aquí de este rango de edad tan amplio porque es pie a pie, o sea, día tras día, mes a mes, que se van disminuyendo hasta llegar a un porcentaje de eso. Y que puede ser causa de este término que se genera una claudicación. Entonces, cualquier ritmo anormal, incluido, por ejemplo, una fibrilación auricular, pues debe considerarse pues, de que es un estado patológico en primera instancia y obligar pues, a una causa que esté generando ese tipo de lesión, no que necesariamente sea por pérdida de la cantidad de las células en este sistema eléctrico. En las de His también existen cambios en este tejido a través del cual se transmite pues, este impulso responsable de la contractilidad cardíaca. Y esto explica que a mayor edad se hace mucho más factible que suceda este componente de fenómenos de tipo arrítmico y que no necesariamente tienen que ser bajo una causa o una patología determinada, sino como parte de ese proceso de envejecimiento, que después de determinada el paciente pueda llegar a comenzar a presentar arritmias. Las arterias coronarias, es un hecho indiscutiblemente, ellas van generando un fenómeno de dilatación de la pared, como digamos, no se llama así, pero parecido a lo que sucede en los vasos sanguíneos venosos que se dilatan y que se vuelven tortuosas. Y eso hace también que fenómenos, digamos, de la placa ateromatosa metida dentro de la luz del vaso genere la necesidad de los vasos sanguíneos colaterales, que vaya mayor cantidad de circulación a través de ellos y cada vez aumente más dependiendo de que ese vaso coronario se vaya obstruyendo. Por eso es dado que en algunas situaciones que llegue y se tape completamente la pared, la luz del vaso sanguíneo, se genere el trombo, pues hace que ayude a esta circulación colateral a que no haya tanta lesión isquémica. Bueno, existe pues un espesamiento progresivo de la capa íntima, ya sabemos por qué es, porque se va depositando este colesterol, porque entonces eso genera lesión de la superficie endotelial, eso genere que más colesterol se una a él, que se unan también fragmentos de fibrina, que se unan plaquetas, indudablemente va a generar una reacción inflamatoria en ese sitio y se va a formar la placa, y que ella va invadiendo evolutivamente la íntima y puede llegar pues hasta la capa media, inclusive pasar toda la pared del vaso sanguíneo y que inclusive vamos a encontrar focos de calcificación distrófica. Hay cambios estructurales como que ya hay una rigidez activa y pasiva pues de la pared vesicular, lo que hay pues indudablemente la limitación de la luz del vaso y eso hace pues que también el paso de la sangre y esto que hace que predispone a que se forme, o sea, otro fenómeno coayudante a que se forme la placa ateromatosa y también puede comprometer todos los vasos sanguíneos principales, inclusive la aorta. Este es un cuadrito denso, pesado, maluco,
donde está mostrando los principales cambios morfológicos cardíacos en el envejecimiento. Entonces, habíamos mencionado el aumento del grosor de la pared del ventrículo. Los miocitos disminuyen en su número y posiblemente aumenta el tamaño por mecanismo compensatorio. Aparecen calcificaciones distróficas en las valvas, sobre todo mitral y aórtica. La válvula mitral y en menor medida la tricúspide tiene a presentar esto, esa degeneración misomatosa, que es la que la valva es de menor consistencia y en el momento de la contracción de la cámara ventricular, entonces eso se prolapsa, se hace con una forma de globo, forma de cúpula. Zonas de fibrosis, por eso, porque es sitios donde ha habido infarto, entonces esto que es cicatrización. Aumenta la cantidad del colágeno en el intersticio y hace que se modifiquen pues, las características. Hay posiblemente la presencia de depósitos de amiloides, sobre todo en personas muy mayores. Se reduce el número de las células sinusales, se produce pérdida de los receptores adrenérgicos, las arterias coronarias cambian de su contractilidad y se van generando ese proceso de estrechamiento, inicialmente pues en la luz por las placas y el otro pues la pérdida del tejido elástico. Que es algo que no había mencionado. Y las fibras elásticas, que normalmente son ¿cuántas? Yo creo que sí se acuerda. ¿Quién me dice un número? Zúñiga, diga mi número. Zúñiga, ya fue. No, el 13. 1, 2, 3, 13. Esteban, Juan Esteban. Doctor, buenas tardes. Pendiente. Esteban, ¿usted se acuerda más o menos o no? ¿De número de fibras elásticas, doctor? Sí. Pega una buscadita ya. Si son 50, 100 o 150. Listo, búsquelo ya. Se forman depósitos de calcio, fosfolípidos, ésteres de colesterol en la íntima, pues como parte de la placa ateromatosa. Hay cambios, perdón, ay, se me fue. Hay cambios en la disposición de las células endoteliales, cambian en la capa media, aumenta la tensión arterial sistólica y la poscarga, hay acortamiento de la diástole, hay dificultad para el llenado ventricular, la perfusión coronaria no es la adecuada, la aurícula toma esa responsabilidad de colaborar como en el llenado ventricular, debido pues, a la insuficiencia de él, pues ella genera mayor fuerza para que el ventrículo realmente quede lleno para poder emerger ese contenido sanguíneo hacia otro sitio. Con el ejercicio no es dado que se vaya a alcanzar esas frecuencias cardíacas esperadas en esas situaciones. Reducción progresiva del consumo del oxígeno, la respuesta a los vasoreceptores es más pobre, y bueno, estos pues, son hechos que los estoy pasando por alto, pues porque son más de compromiso como de tipo multisistémico. En esta también se modifican entonces los niveles de las hormonas reguladoras, como es, por ejemplo, se elevan las catecolaminas y el péptido arterial natriurético, donde por la sobredilatación da una información de que hay aumento de la tensión arterial. Se reduce la renina, angiotensina y aldosterona. Bueno, listo. Esteban, ¿qué nos averiguó? Pero, doctor, o sea, ¿cuántos tipos de fibras hay o...? No, el número. Normalmente en un vaso sanguíneo arterial elástico, no muscular, sino elástico, en las arterias elásticas. Elásticas. Imagínense. Ya lo tengo por aquí. Laura Marcela, ¿usted qué te hizo? García. Doctor, yo estoy acá, prestándole atención. ¿Cómo le va? Bien, gracias, doctor. Ya tiene ganas de irse, ¿cierto? Pues, doctor, yo no veo biometría ahora. Compadezco a mis compañeros que sí. Entonces, pues. Bueno, sí, no, y ya es justo, entonces, porque no terminan odiándome más. Esperemos pues qué dice Manuel. Sí, lógico. O Manuel nos lo dice para la próxima clase. Doctor, yo... ¿Qué, Santiago? ¿Qué iba a decir?
150. Exactamente, 150. Y llega a un estado que regularmente las personas de edad alcanzan a ser 50. Entonces, es otro de los cambios esperados funcionales debido a la disminución de las fibras elásticas en las arterias coronarias. Su pared disminuye, se vuelven más rígidas y eso genera factores de riesgo pues, más sobresalientes a que hagan algún tipo de patología. Muchachos, entonces, mucha carreta hoy. Como que No tanto, doctor, ya voy a descansar. ¿Ah? Bueno, entonces el lunes nos vamos con cardiopatía isquémica. ¿Cierto, Viviana, que sí, mucho blanco? Doctor, una pregunta. Pregunta. La enfermedad vascular hipertensiva es del otro corte, ¿no? La enfermedad vascular hipertensiva, sí. Es del otro Listo. corte. Sí. Entonces, ¿listos? Ok. Sí, señor. ¿Qué dice Santiago? ¿Ah? Santiago está que se habla. No, sí, señor, ya a descansar un poquito. Bueno, Doctor, listo, entonces que tengan... Una preguntita rápido para no tener Sí, que Felipe. luego. Es que me mandaron a preguntarle, pues, para confirmar si sí iba a poder estar en el núcleo de mañana. Me manda aquí un... Sí, es a las 2, ¿cierto? amigo. Siempre ha sido a las 2. Señor, el doctor Murillo me pidió que le preguntara. Sí, a las 2. Sí, no, sí, claro. Oiga, y es que yo siempre he participado y siempre he tenido intervención directa con él y no me había acordado. De pronto pues no lo pensé, pero inconscientemente era, y no tenía por qué, de pensar que era que no se iba a hacer por esta limitación, Yo le pero envié la digo, invitación listo, sí, tanto claro. por WhatsApp como por correo. Sí, perfecto, listo, Felipe, sí, yo sí voy a estar. Bueno, doctor, hasta luego, que tenga buena tarde. Bueno, muchachos. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Viviana. Igualmente. Gracias, Kevin. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Miguel Ángel. Chao, María Paula. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao, Luca. Hasta luego, Estefanía. Hasta luego, Carol. Claudia, hasta luego, Paula. Laura, Melissa volvió por ahí, qué bueno. Daniela, muchas gracias. Hasta luego, Santiago. Hasta luego, Juan Camilo.